a la tri. Buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy nos presentamos, somos 12 tribus. Como siempre lo he dicho, mi nombre es Mauricio Sáenz y nos gusta compartir con todo el mundo nuestros estudios. Son los nuestros, los que hacemos nosotros. Aquí no existe un maestro porque el único maestro es el Espíritu Santo, el único maestro es Yeshua y nosotros todos somos discípulos, todos aprendiendo. Eso sí, pegaditos, pegaditos a aquel que nos puede dar su bendición, que nos puede dar su revelación, el Santo Espíritu, el preciosísimo Ruach HaKadosh. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a mirar a partir de una pequeña incógnita que vi por allí, en donde se hablaba y se preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Perdonar o pedir perdón? Entonces, se le preguntaba a un grupo de estudiantes esto, y el grupo de estudiantes decía, desde luego, es mejor dar perdón, perdonar. Entonces decía la persona, la pregunta les decía, ¿ustedes perdonarían, por ejemplo, a una persona que ha violado a una hermana de ustedes o a una hija de ustedes? ¿La perdonarían? Y uno de los muchachos decía, es que el perdón depende del arrepentimiento. Si la persona se arrepiente, tendríamos que perdonarla. Pero si no se arrepiente, tendríamos que condenarla, no podríamos perdonarla. Entonces decía, sí, es que el perdón está ligado al arrepentimiento. Pero cuando uno se pone a mirar las escrituras, a mirar la palabra del Señor, hay dos vertientes para aquello del arrepentimiento. ¿Dos vertientes cuáles son? Entre hombres, entre seres humanos, es una cosa, y ante el Señor es otra. El Señor dice, le dice Pablo, le dice Pedro, le dice al Señor, Kefa, Shimón Kefa, le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Pero allí no aparece la palabra arrepentimiento. O sea, no dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí y que llegara arrepentido y me pida perdón? ¿Mm? ¿Por qué? Porque allí estamos hablando entre iguales. Mi amigo que pecare contra mí es tan pecador como lo soy yo. Que peque contra otro amigo o contra ese mismo amigo, pero ambos pecamos sobre todo contra el mismo Elohim, contra el mismo Dios. Entonces, yo no debo esperar el arrepentimiento del otro o el sentimiento de culpa del otro para poder perdonar. Mi obligación es sanarme, porque es que perdonar es sanarse a uno mismo. El otro verá cuando se sana. La otra cuestión es que perdonar al otro, en el caso entre dos seres humanos, forma parte de la fortificación, más bien sería el fortalecimiento, la palabra, del fortalecimiento espiritual individual. Porque si yo perdono, estoy aprendiendo a ser obediente y ser obediente es lo único que me encamina a ser formado como quiere el Señor para mí. Porque recordemos que Emuná tiene que ver es con obediencia, no con una emoción. Entonces yo obedezco porque el Señor me dice que perdone, no porque el otro se arrepienta. Pero ante el Señor es otra cosa. Ante el Señor estamos acercándonos al santo de los santos, al que no ha cometido pecado. Nunca creamos que el Señor está a nuestro mismo nivel. El Señor está muy por encima de nosotros. Ante Él, si la pregunta, si tengo que arrepentirme o no para recibir perdón, tengo que arrepentirme. No hay, tengo que hacer teshuva. Porque además, tengamos en cuenta una cosa, teshuva, cuando el Señor dice convertidos, está hablando de teshuva. Es dejen de ser lo que ustedes eran y vengan y sean lo que yo deseo que sean. ¿Sí? Arrepiéntanse. Todo el mundo dice, metanoeo es dar una vuelta de 180 grados. El Señor cuando te dice arrepiéntete, metanoeo te está diciendo es encamínate en la senda que yo te trace. Vuelve al punto donde te desviaste porque de allí yo te he esperado a que tú regreses, retornes a mí. El Señor no tiene que ir a buscarte. Aun cuando el Señor presenta la parábola de las 99 ovejas que quedan en el redil para ir a buscar a la oveja perdida, la encuentra allí golpeada, la encuentra maltratada, la encuentra herida,
la toma, la carga en sus brazos, en sus hombros, perdón, la limpia, la sana, la restaura. Eso hace el Señor con Israel, ¿sí? Eso hace con cada uno de nosotros. Pero está hablando allí de que la oveja, de todas maneras, no vuelve otra vez no es que se la pase desmontándose. O sea, la sanó, la limpió, la curó y se volvió a mirar y ya está otra vez en el monte. Es un evento que se da cuando la persona vuelve a su pastor. De ahí en adelante el trato con el pastor es de arrepentimiento. El trato del pastor es de mantener la santidad, de mantener la limpieza. Entonces, no sé si tengan allá la mano. A ver, Luigi, nos regalas por favor Isaías 55, 3 y luego nos saltamos del 6 al 6, 13 a 55 y nos saltamos 55, 3 y nos saltamos a los versículos 6 al 13. Martica, Mateo 6, 5 y nos saltamos al 9, 15. O sea, al 6, 9, 15. Y Lore, te encargo por favor Hechos 31, 19, 21. ¿Vale? Isaías, por favor, Luigi. Sí, dice, aplicar el oído y acudid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. 6, ahora 6 al 13. Del mismo 55. Ok. Buscar a Jehová mientras se deje encontrar, llamadle mientras esté cercano. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá compasión de él, a nuestro Elohim, que será grande en perdonar. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Oráculo de Jehová, porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros, y mis pensamientos a los vuestros. Como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugó. Luego me plació. Ajá. Y haya cumplido aquello a que la envié. Sí, con alegría saldréis y en paz seréis traídos. Los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Será para renombre de Jehová, para señal eterna, que no será borrada. Miren, casi siempre, desafortunadamente, nos aprendemos versículos y los sacamos, los seccionamos y los extraemos. Por ejemplo, todos hemos escuchado, porque cuán distantes están mis pensamientos de vuestros pensamientos, como el cielo está distante de la tierra, así no sé. Y resulta ser que todo inicia con el arrepentimiento. Todo inicia con el perdón de los pecados. Arranca con, deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase, Teshua, a Jehová, que tendrá compasión de él, y a nuestro Elohim, que será grande en perdonar. Y de ahí empieza a desembarcar todo. Ahí sí dice, ¿por qué? Miren la causal. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos. O sea, no es según el plan de ustedes, es según el plan de Jehová. Y según el plan de Jehová, todo inicia con arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no conoceremos los pensamientos de Jehová. Y si no conocemos los pensamientos de Jehová que están en su palabra, tampoco podremos recibir los frutos de las promesas que están contenidas en su palabra. O sea, hay personas que pueden decir, no, es que yo conozco la palabra y te recitan versículos.
y siguen en su forma de vida, o sea, nunca se han arrepentido, nunca hicieron o nunca han vivido el Teshuvah. Pero la promesa del Señor es clarísima. Dice que la palabra que allí contenida será fructífera en cada uno de aquellos que hacen Teshuvah, o sea, que se arrepienten de sus pecados para poder recibir perdón. Es condición. No hay, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Por qué? Porque simplemente nos estamos dirigiendo a aquel que es santo. Y aquel que es santo debe, o sea, lo primero que debe recibir es el aroma fragante de un corazón quebrantado, arrepentido por su maldad. Porque Él es santo. Él no tiene comunión con el pecado, pero perdona a aquel que se arrepiente. Mateo 6, por favor, Martica. Mateo 6:5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Ahora del 9 al 15 dice, vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Realmente existen 3 versículos de pedido, realmente. Pero 2 de ellos son, uno, provisión material y el otro, provisión espiritual. En el 11 dice, nuestro pan cotidiano, dándolo hoy. ¿Sí? Una que suena preeminentemente material, pero realmente también puede ser considerado el pan espiritual. Y en el 13, 11 y 13, en el 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, está pidiendo fortaleza espiritual, más líbranos del mal, ¿cierto? Pero miren que estos dos están enmarcados dentro de 3 que son de perdón. Hágase tu voluntad, ¿sí? En el 12, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, el 12. Y el 14 dice que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué, en pocas palabras, qué es lo que está diciendo? Que del límite, de la manera en la que tú perdones a otros y en la manera en la que tú también te perdones a ti mismo y de la manera en que tú le pidas perdón al Señor, te arrepientas delante del Señor, esos 2 elementos se darán en tu vida. El Señor te guardará del pecado, de la tentación, del mal, ¿sí? Y el Señor te proveerá el pan cotidiano. Entonces, pero miren que casi siempre repetimos la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y nos olvidamos de que dice, hágase tu voluntad. Es el primer pedido que hacemos. Arrancamos exaltándolo, pero el primer verdadero pedido que hacemos es, por favor, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Señor es que nosotros nos mantengamos a paz con Él, que nos arrepintamos, que en la medida en la que podamos corregir, porque hay ocasiones en las que en verdad es imposible corregir la falta, pero en la medida que podamos corregir la falta, lo hagamos para con los hombres, para con el Señor, arrepentimiento para recibir perdón. Está marcado. Lore, Hechos 3, 19, 21, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Hasta qué versículo, perdón? Hasta ahí, hasta el 21. Pero Gracias. mira, volvemos a lo mismo. Inicia diciendo que la condición para que todo esto suceda, se desenlace de esa manera, es arrepentidos.
¿sí? Arrepentidos y convertidos. Porque es que no solamente, vuelvo a lo mismo, si la oveja sale, el Señor la limpia y vuelve otra vez al monte, la oveja se arrepintió por un momento, pero no se convirtió. La oveja no aceptó su nueva posición como santa, como guardada por el pastor. Y eso sucede en muchas ocasiones en que la persona no se ha dado cuenta de que el arrepentimiento es un acto, es un evento, digamos de esa manera, pero convertirse es un proceso. Permiso, Ahora, Mauricio. dale. Tengo una pregunta. La palabra dice, no recuerdo ahorita en qué parte de la palabra dice que es el Eterno quien da el don del arrepentimiento. O sea, no viene de nosotros el arrepentimiento, sino viene de Él. ¿Cómo se puede explicar eso? Tiene que venir de él porque es que lo que nosotros nos arrepentimos en la medida que conocemos de la palabra. ¿Sí? Mira, alguien en una ocasión me decía, no, lo que sucede es que el Espíritu Santo ya se fue de mi vida. Yo le decía, pero si es que si a ti te duele el pecado que cometes, es porque el Espíritu está haciendo la obra en ti. ¿Sí? ¿Qué hace el mundo? En el mundo la gente no reconoce su pecado porque desconoce la palabra. Entonces es lógico, el arrepentimiento efectivamente procede del Señor, porque procede de su palabra. ¿Cuántas personas, mira, cuántas personas que tú puedas decir que más o menos conoces, andan en hechicerías? Y tú les hablas de la palabra y creen que no, que eso está bien. O la idolatría, por ejemplo. Nosotros que somos ya conscientes de la Torah sabemos que uno de los pecados, si no el más aborrecible para el Señor, es la idolatría. ¿Sí? Es asco delante del Señor. Pero ¿cuántos creen que con eso están adorando llamémoslo así, al Dios de la Biblia? Multitudes, miles de millones de personas. No se arrepienten de eso. Acordémonos que Teshuvá, arrepentirse, es ponerse de acuerdo con el Señor. Entonces, cuando la gente se arrepiente de acuerdo al concepto que le enseñaron en su religión. Y en su religión está permitida la idolatría. ¿Sí? O sea, hay personas que creen que están adorando al Señor y andan en fornicación. Mire, ponerles un caso que conocí en algún momento con un siervo del Señor, un gran siervo del Señor, y él me decía, miren, cuando yo asistía, él me decía, yo asistía a una iglesia cristiana y tenía a mi esposa y a mi amante. Y mi amante asistía a la misma iglesia cristiana. Y cuando nosotros llegábamos al motel, cada uno nos desnudábamos y cada uno se ponía a un lado de la cama, nos poníamos de rodillas y le pedíamos al Señor que nos bendijera. Imagínense. Porque la persona no había entendido, o sea, no había profundizado en las escrituras. Ella pensaba que ir a una iglesia cristiana era chévere porque había buena alabanza, porque la gente salía y a la puerta empezaban a echar chistes, porque el uno invitaba al otro a tomarse una buena gaseosa con algo más, porque era un culto que duraba 2 horas y media, pero la charla se extendía 6 horas más. ¿Sí es? Una especie de club social. Por eso en lo que acabamos de leer dice, ¿no? Arrepentidos y convertidos. Esa es la condición. Claro, y mira ¿Para lo que qué? sigue. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados. Señor, así es, ese es el orden. Y cuando tus pecados son borrados, entonces, ¿qué dice? Porque es que esa es la condición para que venga el Señor, venga del Señor. O sea, en la de Jerusalén dice, a fin de que del Señor vengan tiempos de consolación. O en la versión que tú leíste, tiempos de refrigerio. ¿Cuándo vendrán esos tiempos? Es clarísimo, dice, y envíe al Mashiach o al Mesías que os había sido destinado, a Yeshua. ¿Sí es? ¿Cómo podemos nosotros acelerar la venida del Señor? Arrepentimiento. Pedir perdón. Así aceleramos. Y lo mismo, y Pablo lo recomienda. Pablo dice, para que nosotros aceleremos la venida del Señor. Con arrepentimiento es que se acelera. Y luego lo dice, ¿por qué lo aceleramos? Dice, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas.
hasta el tiempo de la restauración universal, dice la versión de Jerusalén. Todo arranca con un elemento, un detallito: arrepentimiento, pedirle perdón delante del Señor. Santiago 5:12 al 15 dice: ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que vuestro sí sea sí y el no sea no, para no incurrir en juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Mire las cosas que dice acá. Dice: ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Ore. Orar. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llame a los presbíteros, entonces a los ancianos, de la eclesía o de la iglesia o de la congregación, y mire lo que deben hacer. Oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre de Yeshua, en el nombre del Señor, y del Adón. Y la oración de fe, miren, a uno le enseñan que la oración de fe es del nuevo. Venga, haga la oración de fe para que sea inscrito en el libro de la vida. Resulta que somos inscritos desde la eternidad. Pero bueno, aquí dice: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de fe de quién? De los ancianos, de los presbíteros. Y el Señor hará que se levante. Y luego, miren, dice: y si hubiera cometido pecado, no es que la enfermedad sea consecuencia del pecado, porque el pecado lo cometemos todos, entonces todos estaríamos enfermos, sino que dice: y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. En muchas ocasiones sí sucede que hay personas a las cuales la enfermedad les llega como un llamado de atención del Señor para que se arrepientan del pecado. Pero entonces ¿eso significa que si la persona no se enferma es que Dios le está permitiendo ese pecado? No, no significa eso. Significa que simplemente que la persona ha sido necia en negar la palabra. Porque la palabra es clara, nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? No deja excusa. Luigi, por favor, Proverbios 28, 13, 14. Martica, te encargo Salmo 32, 2 al 5. Y Lore, te encargo Joel 2, 12 al 18. Vamos, Luigi, con Proverbios 28, 13, 14. Dame un minuto. Dice: al que encubre sus faltas no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona obtendrá piedad. Dichoso el hombre que siempre está en temor. El que endurece su corazón caerá en el mal. Incluso si nosotros vamos a armar como el Lego, a armonizar todo, o formar rompecabezas, cuando arranca dice: el que encubre sus faltas no le saldrá bien. Y remata diciendo: el que endurece su corazón caerá en el mal. Porque cada día un corazón lleno de orgullo, endurecido, que no se arrepiente, que no pide perdón, va cobrando peso y desde luego se va hundiendo en el mal. Y llega el momento en el cual el Señor mismo ha declarado que hay corazones que tienen cauterizada la conciencia. O sea, se vuelven insensibles a la palabra, se vuelven insensibles a la presencia del Señor. Mire, lo más precioso que podemos nosotros recibir en nuestra vida es la presencia del Señor. Pero eso sucede cuando somos templo de su Espíritu Santo. Y para que seamos templo del Espíritu Santo tiene que ser limpio, tiene que haber sido limpiado, tiene que haber un reconocimiento del pecado, de las faltas, de la ofensa, en arrepentimiento y volver otra vez a reconciliarnos con la Torá, con la palabra y con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, del Ruach HaKadosh. Por eso dice: el que endurece su corazón irá cayendo en el mal. Cada día será más malvado. Incluso, ¿qué dice la misma palabra del Señor? El malvado engendró mal. Engendró maldad. Porque cada día irá pervirtiendo más su mente y su corazón. El malvado empieza casi siempre no empieza haciendo el gran mal, sino que poco a poco va sumando ingredientes, se va cauterizando su conciencia y llega el momento en el cual hacer algo grande, una gran maldad, no tiene mayor cargo de culpa, porque ya su conciencia ha perdido toda sensibilidad. Salmo 32, 2 al 5, por favor, Martica. Dichoso el hombre a quien Jehová no le cuenta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude.
Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día, mientras pesaba día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón se alteraba como un campo en los ardores del estío. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Jehová de mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Amén. Aquí el salmista está diciendo, hay dos posibilidades. Una, endurece tu corazón, calla tu pecado, sigue en las mismas. Procura, sin darte cuenta, te vas a dar cuenta que vas a procurar cada día un mal mayor. O está la otra opción, arrepiéntete, reconoce tu pecado, no ocultes más la falta, haz visible delante del Altísimo tu culpa, confiésala delante de Él, y hay un resultado que es ineludible, es el resultado que el Señor nos ha prometido, y es que Él nos perdonará de nuestro pecado. Mientras que el que anda en mal, lo único que está procurando para sí es perjuicio, daño físico, daño emocional, el desagrado ante el Señor hace que lo que decíamos en alguna ocasión, no es que el Señor te entregue al mal, no es que el Señor te entregue al adversario, es que tú has decidido retirarte de su cobertura y quedas expuesto al mal, quedas expuesto a que el enemigo te agreda, quedas expuesto a que la maldad haga de ti un objeto, te use, porque ya te has salido de la protección del Señor. No es que el Señor se haya retirado, es que tú te retiraste de donde Él estaba, de donde Él te tenía. Entonces, nosotros tenemos que elegir. ¿Me callo, sigo con mi pecado, lo escondo, o lo que hago más bien es lo confieso para que el Señor me perdone? Y como acá también lo leímos anteriormente, vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Joel 2, 12, 18, por favor, Lore. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdón, Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén. Solícito. Ah, solícito, sí, sorry. Tranquila, no te preocupes. O sea, él solícito, con rapidez, con inmediatez, ¿sí? Saldrá al rescate, obrará con piedad sobre su pueblo, obrará con misericordia sobre su pueblo. Pero miren, hay ocasiones en que hay cosas que son difíciles de romper. Nos arrepentimos delante del Señor, llegamos ante su presencia, creemos que con nuestras lágrimas hemos demostrado un arrepentimiento honesto, pero nos falta el siguiente paso, que se llama el convertidos. Y para poder llegar a ese paso, en muchas ocasiones tú puedes llegar de inmediato, pero en otras ocasiones necesitas un elemento adicional, y ese elemento de voy a demostrar al Señor que estoy tan dispuesto a cambiar, que por eso proclamo ayuno. Amén. Y miren lo que hace aquí el Señor. El Señor está diciendo, tanto el anciano de días, que ya está, hasta el niño, pueden ayunar. Están llamados a ayunar. Los médicos han descubierto todas las ventajas para la salud y para la conservación, para eliminación de radicales libres y para que no haya una vejez tan rápida a través del ayuno. Es que el Señor aquí te está diciendo a ti, mira, hay un ejercicio espiritual
que nos indica que estamos dispuestos en arrepentimiento, estamos dispuestos a convertirnos, a que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros, pero hay costumbres, pecados, hay cosas que ya están tan enquistadas que es necesario el ayuno para romper ese tipo de cosas y que haya libertad y que fluya así, de esa manera fluya, no solamente el perdón, no solamente la conversión, sino las promesas sobre la vida de cada persona. Entonces es allí donde el Señor dice, aún los que están viviendo su momento más romántico, la pareja, tienen que venir. Cuando el pueblo anda en pecado, y que muchas veces hay pecados que, no sé si ustedes se han dado cuenta, corresponden casi que a pueblos. Pueblos consagrados a demonios. Y en esa consagración, todo el pueblo se va hacia una costumbre pagana que es contraria a la voluntad del Eterno. Familias. Familias enteras, exacto. Entonces, hay pecados que corresponden a una comunidad. ¿Sí? Para garantizar arrepentimiento, lo mejor es proclamar ayuno. La familia entera está inmersa en un X pecado. ¿Quieren salir de allí? Lo mejor es proclamar ayuno. No solamente confiarse en que cada uno se encerró en su alcoba, le pidió perdón al Señor y ya hubo arrepentimiento. Lo mejor para que una comunidad muestre arrepentimiento y haya verdaderamente una conversión de todos, se llama ayuno. Delante del Altísimo. Hacerlo así. O lo que les digo, cuando una persona tiene un pecado que se le ha vuelto una costumbre enquistada, lo mejor es el ayuno para romper. Porque en el ayuno yo le estoy diciendo al Señor, Señor, mira, mi corazón es sincero delante tuyo. Yo quiero romper con esto. Y como es un pecado que está enquistado en el cuerpo, entonces el cuerpo tiene que aprender a someterse. Y por eso, para quebrantar el cuerpo, te entrego este ayuno. Sí es cierto que el ayuno es un tiempo de disfrutar con el Señor, pero es el cuerpo no le gusta, a la carne no le agrada. Así es de que al mismo tiempo es un tiempo para someter la carne, para quebrantar la carne, las costumbres de la carne. ¿Sí? Efesios 1, 3 al 10 dice, bendito sea el Elohim, lo traducen como Dios, y Padre de nuestro Señor Yehoshua, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Ya lo da, por cierto. No está diciendo que nos va, sino que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. ¿En quién? En Mashiach. Condición. No puede ser sin Mashiach. No hay bendición sin Mashiach. Por cuanto nos ha elegido, miren lo que pasa acá. En él, o sea, en Yeshua, en Mashiach, nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos. Miren, ¿para qué es que nos ha elegido? Nos ha elegido lo que la gente llama predestinación, que yo le llamo presciencia, para ser santos e inmaculados en su presencia. ¿Y cómo somos? ¿Qué carácter tenemos? En el amor, dice. En el 5 dice, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Yeshua el Mashiach, según el beneplácito de su voluntad. O sea, le alegra eso a él. Para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. En él tenemos, por medio de su sangre, o sea, la sangre de Yeshua, de Mashiach, la redención, el perdón de los delitos y pecados, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Volvemos a lo mismo. El pecado bloquea un montón de bendiciones que vienen. Cuando yo me arrepiento, cuando yo decido ir delante de la presencia del Señor y pedir perdón, decide el Señor también prodigarme, no solamente de perdón, sino de gracia, de sabiduría, de inteligencia. Y miren lo que hace, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizarlo en plenitud, en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Mashiach por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Todo esto lo abre, lo desencadena, lo potencializa, lo hace posible mi arrepentimiento, mi perdón de pecados,
Así es de que cuando soy terco, yo soy el que pierdo. Claro. Cuando yo soy terco en no arrepentirme, yo soy el que pierdo. Yeshua sigue, es cabeza de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, así lo ha prometido, así lo ha dicho su palabra. Así yo no me arrepienta. Pero entonces, si yo no me arrepiento, él sigue siendo cabeza, sí, pero yo dejo de disfrutar de las bendiciones de ese hecho de que él es cabeza. Arrepentirse, pedir perdón, y allí la clave. Martica, ¿nos regalas, por favor, Hechos 2, 32, 39? A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies, al estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Jehová ha constituido a Adón y Mashiach, a este Yehoshua, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Yehoshua para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Convertidos, no es solamente arrepentidos, no es solamente pedir perdón, es convertidos lo que nos invita allí Shaul. Pero la pregunta clara que le hacen los primeros convertidos no es, oye, ¿por qué libro empiezo a leer la palabra? Oye, ¿será que las reuniones también son de tal día? ¿O cómo hago para participar en la escuela bíblica? No, lo primero que le dicen es, danos la base, danos el verdadero fundamento, dinos cómo debemos empezar. ¿Y cómo le responde él? Convertidos. No le da tanta vuelta, no le da tanta teología. Dice, lo primero es convertidos. Y luego dice, como reconocimiento, bautícese cada uno en Yeshua HaMashiach. Miren, ese bautizo del que está hablando allí, incluso el mismo Señor les dice, ustedes pueden compartir conmigo la cena, porque ese bautizo es el bautizo cuando el Señor entrega su vida en el madero. Por eso el mismo Pablo dice, nosotros, cuando nos sumergimos en el agua, morimos con Mashiach, y cuando salimos, resucitamos con Mashiach, o sea, resucita un hombre nuevo. Háganse un nuevo hombre, conviértanse en ese nuevo hombre. ¿Para qué? Miren la promesa que da. El regalo más valioso que nos puede dar el Señor no es ni siquiera la vida eterna. Es su Ruach, es su precioso Ruach, es el Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, como quien dice, esto no se queda en ustedes, esto es para todas las generaciones en cualquier lugar de la tierra cuando la persona se arrepiente, cuando la persona se convierte, hace teshuva y decide ponerse de acuerdo con el Señor. Dice, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Esta promesa nos alcanza a nosotros, nos llega a nosotros, nos involucra a nosotros. ¿Por qué nos involucra a nosotros? Porque el don del Espíritu Santo lo hemos recibido cuando nos arrepentimos y cuando nuestro corazón tomó la decisión cuando tomamos la decisión de convertirnos al Señor, de que ese hombre nuevo se manifestara y se hiciera visible. Pero todo inicia con el arrepentimiento para perdón de pecados. Algo que suena sencillo, pero que tanta gente rehúsa reconocer, porque es que la gente prefiere vivir su vida segura, ¿sí? La vida que da el hecho de que puedas seguir con tus costumbres y creas que puedes engañar al Señor. Porque cuando se te presenta el Evangelio,
tú ya no puedes, tú ya no tienes excusa delante del Señor de decir, ah, no, es que yo no me arrepiento, vamos a suponer, de la fornicación, o de la pornografía, o de la mentira, ¿sí? O del robo, porque es que como eso para mí no es pecado. Para usted Dios puede que sea pecado, pero para mí no. ¿Y quién le ha dicho a usted que el Eterno, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que lo llena todo en todos, se tiene que someter a mi concepto de lo que es bueno, de lo que es malo? Pero resulta ser de que una de las señales de este tiempo, dice el Señor, es que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Pondrán lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Entonces la única manera de identificar lo que es verdaderamente bueno y lo que verdaderamente es malo es conociendo la Torah. Y la única manera de recibir la revelación de la Torah es a través de su Ruaj, de su precioso espíritu. Y allí dice claramente que la promesa se cumple para todo aquel que ha recibido perdón de pecados. Y ese perdón de pecados es fruto del arrepentimiento delante del Eterno. El santo no ha cometido pecado. Así es de que el santo sí espera nuestro arrepentimiento. Nosotros los hombres perdonamos a a uno que cometió pecado porque nosotros también somos pecadores. Así es de que allí no podemos esperar que el arrepentimiento provoque nuestro perdón, porque somos igualmente pecadores. Pero el santo de los santos, el que no ha cometido pecado ni falta, el que es inmaculado, el que no tiene mancha, ante él debemos arrepentirnos de todo pecado y reconocer nuestra falta conforme lo dice la palabra, no conforme creemos o conforme nos enseñan en una congregación, sino conforme la palabra misma lo declara. A lo que el Señor llama pecado, yo debo llamar pecado, porque Teshuvá, el arrepentimiento, es ponerme de acuerdo con Él para marchar juntos por la misma senda. De eso se trata, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que le preguntan? ¿Qué debemos hacer? Convertidos. Ser ese hombre nuevo que la palabra indica con cada característica y evaluarme. Yo tengo que evaluarme y decir, ¿esta característica la estoy cumpliendo? No, no la estoy cumpliendo. Perdóname, Señor, me arrepiento y vamos a convertirnos en eso que la palabra del Señor dice. El que no miente, Señor, estoy mintiendo, me arrepiento delante tuyo y me convierto en aquel y decido que debo ser esa persona que no miente. Me dejo arrastrar la mirada detrás de las curvilíneas de una dama, me arrepiento delante del Señor y digo, Señor, si es necesario para romper con eso, que ya se volvió una costumbre para mi cuerpo, voy a ayunar. Pero lo importante es mantenernos en santidad. Y la única manera de mantenernos en santidad, seres pecadores como somos, es con arrepentimiento para recibir perdón de pecados. De eso se trata. Entonces, bendiciones. Shalom. Feliz noche. Shalom.